Tengo el honor de compartir 2 sesiones de una clase con ustedes sobre herramientas y técnicas de negociación para mujeres líderes dentro del curso de liderazgo transformacional para una nueva forma de hacer política. En la primera clase les presentaré el contexto y la importancia de que las mujeres negocien, y en la segunda les compartiré algunas herramientas específicas que espero que les ayude a negociar más y de manera más efectiva en sus respectivos puestos de liderazgo y, por supuesto, también en otros aspectos de sus vidas. Antes de presentarme, quisiera compartirles 2 ideas. La primera es que las mujeres no negocian tanto como los hombres. La segunda es que las mujeres no somos tan efectivas como los hombres cuando negociamos. Tal vez esto ya lo han escuchado antes en el contexto de su servicio público o lo han sentido así en su experiencia personal. A lo largo de esta clase vamos a estar explorando estas ideas y darnos cuenta, ojalá, que ambas ideas son mucho más mito que verdad. En efecto, sí es cierto que hay estudios que apuntan a que las mujeres negociamos menos. Hay un libro titulado Las mujeres no piden, en el que las autoras concluyen que las mujeres negocian hasta 4 veces menos que los hombres, que el 20% de las mujeres adultas dicen que nunca negocian y que las mujeres reportan sentir una gran aprensión por la negociación 2.5 veces más que los hombres. Entonces quisiera empezar por pedirles si tienen que pensar en una metáfora para describir el proceso de negociación. ¿Qué se les viene a la mente? Un par de segundos, piensen qué es lo que pueden comparar, cómo las hace sentir el proceso de negociación. El mismo estudio que les menciono de las mujeres no piden, concluyó que los hombres escogieron ganar un juego de béisbol o una pelea de lucha libre cuando se les pidió comparar con el proceso de negociación, y las mujeres escogieron ir al dentista. Tal vez es un poco exagerado, yo no creo que yo lo compararía con ir al dentista, pero creo que ayuda a entender cómo las mujeres a veces, especialmente con las negociaciones tradicionales que nos imaginamos de estar regateando precios y demás, a veces nos tendemos a sentir un poco incómodas. También hay estudios que apuntan a que el problema no es que las mujeres no piden, sino que no conseguimos cuando pedimos. Y entonces esa conclusión está atada a la existencia de discriminación en el contexto laboral. Lo vamos a ver más adelante en esta clase. Esto a la vez está conectado con la idea de que no es que la mujer no sea efectiva en la negociación ni que le falte habilidad, sino que, como ya lo sabemos, las mujeres estamos constantemente enfrentando estereotipos de género que no favorecen el uso de la negociación y que se nos puede calificar de ambiciosas, frías, calculadoras por usar la negociación como una herramienta esencial en nuestro trabajo. Entonces, con esta breve introducción, yo quisiera preguntarles, dejando al lado las teorías, las explicaciones y los estudios, que siempre pues va a haber distintas explicaciones, piensen mucho en su experiencia personal a lo largo de esta clase y de la próxima para entender mejor su situación y poder entonces mejorar su efectividad negociando. Y estas son las 3 preguntas que se tendrían que hacer. ¿Yo negocio? ¿Me gusta negociar? ¿Y consigo los resultados buscados cuando negocio? ¿Okay? Entonces, esas 3 preguntas ténganlas muy presentes a lo largo de esta clase y de la próxima. Les va a ayudar a hacer ese análisis que creo que es importante. Entonces, disculpen que me he tardado en presentar. Yo soy María Luisa Romero y soy una mujer que negocio. Todos los días, en mi vida laboral, familiar y personal, muchas veces sin darme cuenta, estoy negociando. A veces soy exitosa, muchas otras veces no lo soy, no consigo exactamente lo que tal vez estaba buscando, pero sí creo que consigo una mejor alternativa a la que hubiera conseguido si no negociaba.
Entonces, les voy a compartir una anécdota muy personal, pero para que entiendan cómo la negociación ha estado tan presente en mi vida y que estoy segura que también podrán ver que lo está en las suyas. Mi formación formal en negociación fue como estudiante de Derecho en la Universidad de Harvard, donde tomé una de las mejores clases que he tomado en mi vida, que fue un taller de negociación que mezclaba teoría y práctica, pero sobre todo enfatizaba la práctica. Ahí aprendí lo que se llama el método de Harvard, sobre el cual les hablaré más en la próxima clase. Todos los días tenía que negociar con mis compañeros, con los maestros. Y al final del curso, en vez de un examen, lo que me pedían era que escogiera la negociación más difícil que me podía imaginar. Tenía que darle todos los detalles a mis profesores y entonces iba a tener que sentarme en la mesa con uno de ellos a negociar esa situación de mi vida personal que ellos ya también iban a conocer. Yo escogí lo que en ese momento, a mis 27 años, consideraba mi negociación más difícil. Y era que era con mi entonces novio, ahora esposo, y el tema era a dónde en el mundo íbamos a establecernos si nos casábamos. Yo soy de Panamá, mi esposo es de Puerto Rico, y ambos nos une un amor por nuestras respectivas patrias, realmente pues con mucha pasión de querer ayudar y querer servir a nuestros países. Por lo cual el tema de negociación era una discusión constante, porque sabíamos que nos queríamos casar, pero también sabíamos que yo quería vivir en Puerto Rico, en Panamá, y él quería vivir en Puerto Rico. Y hasta ahí llegaban los planes de posible compromiso. Esa negociación ficticia en la Universidad de Harvard fue increíblemente difícil, mucho más de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Fue un proceso en el que lloré, en el que aprendí, tanto sobre lo que era negociar, que no se trata de ganar, o por lo menos no simplemente de ganar, que es un proceso en el que uno tiene que conocerse muy bien, entender muy bien cuáles son las opciones y que sobre todo a veces la negociación nunca acaba, sino que simplemente avanza. Yo les puedo decir que después de 12 años sigo negociando el mismo tema y no es porque no he avanzado, sino porque no se acaba esa negociación. Ese proceso de negociación y entendimiento me permitió, primero que todo, casarme con la persona con la cual me quería casar. Y segundo, me ha permitido conseguir muchos de mis objetivos profesionales y personales, incluyendo el servir a mi país. Mi primer trabajo después de graduarme de Derecho, producto de esta negociación, fue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Después estuve 4 años trabajando como litigante en Nueva York. Y luego de eso, mi esposo pudo servir a su país en Puerto Rico, en lo peor de la crisis financiera de Puerto Rico por 4 años. Yo también tuve la gran fortuna de servir a Panamá como viceministra y ministra de gobierno, que es lo equivalente al Ministerio de Justicia en muchos países de Latinoamérica. Y ahora estoy en Puerto Rico desde hace casi 3 años con mis 2 hijos, mi esposo, y trabajo remotamente y como experta independiente en el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, posición que por fortuna puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Si están poniendo atención a los números, tal vez ya se perdieron con la historia de mi vida, tal vez se dieron cuenta que las sumas no dan para haber hecho todo eso en el tiempo que les acabo de describir. Eso también quiso decir que mi esposo y yo no estuvimos siempre juntos en el mismo lugar, así que de nuevo, son fases de la negociación y como les dije, seguimos negociando todos los días. En esta clase, yo lo que quisiera es compartirles algunas herramientas y conocimientos que a mí me han servido y que espero que a ustedes les sirva, pero sí quiero aclarar que es todo desde una perspectiva muy personal y mucho de mi experiencia profesional y muy pragmática. No soy académica que enseño negociación en las universidades, sino que les estoy hablando realmente desde mi experiencia. Entonces quisiera, por enfatizar algo que creo que es por donde se empieza a pensar en negociar, y es que casi todo, digo casi porque no voy a decir que todo, pero casi todo en la vida es negociable. Las negociaciones se encuentran como un elemento constante en todas las fases de nuestra vida. Negociamos, como les acabo de dar el ejemplo, con nuestra pareja,
cosas tan básicas como con quién vamos a pasar los días de fiesta, con qué familia, a cosas más tal vez relevantes como cómo se divide las labores en el hogar. Negociamos con nuestros amigos, negociamos con nuestros hijos. Yo me paso negociando con mi hijo mayor cuánta tecnología puedo usar en un día, a la hora de acostarse, cosas básicas y cosas obviamente menos básicas. Y en la vida diaria también nos pasamos negociando. Cuando compramos cosas todos los días estamos negociando, y cuando compramos cosas más grandes como un apartamento, un carro, por supuesto también. Quiero darles otro ejemplo de mi vida personal, que de nuevo, esto es para ponerlas a pensar en su vida personal y cómo ustedes también negocian. Cuando empecé a preparar esta clase, le comenté a una amiga que el ponerme a pensar de nuevo en toda la teoría me hacía dar cuenta que uno negocia mucho más de lo que uno se percata. Y que acababa de tener una negociación de lo más interesante con mi hija de 3 años la noche anterior. Entonces le conté que mi hija no se quería bañar, que yo estaba en medio de la entrega de un trabajo, realmente no tenía tiempo para ponerme a pelear o a racionalizar demasiado con mi hija que no se quería bañar, y sin darme cuenta entré en una negociación con ella. Le pregunté ella por qué no se quería bañar, yo le expliqué que porque sí se tenía que bañar, tenía que estar limpia, y al final le ofrecí la opción de que se lavara. No un baño completo, me dijo que le daba mucho frío, que tenía frío, que tal cosa, y en eso quedamos. Entonces yo le contesto a mi amiga y ella me dijo, ah, mira, qué interesante. Me pasó algo muy similar ayer con mis hijos que no querían limpiar el cuarto, pero yo no negocié. Les dije que tenían que limpiar porque tenían que limpiar y limpiaron. Entonces yo me quedé pensando y les dije, molestando, bueno, obviamente tus hijos se portan mejor que los míos, empezando por ahí. Pero después le pregunté, pero déjame hacerte una consulta. Tus hijas, unas gemelas, limpiaron el cuarto sin que tú les dieras alguna condición, algo a cambio, o las dieras algún tipo de amenaza. Y me dijo, ah, no, claro, no, yo le saqué la correa, por supuesto, pero yo no le pego a mis hijos, pero bueno, la amenaza tiene que estar ahí, porque si no, tú sabes. Entonces, por supuesto, yo no le dije a mi amiga todo lo que pensaba de eso, pero sí dije, esto es un ejemplo para compartir en la clase. Porque al final, mi amiga decidió usar otro método, que era tal vez hasta un uso de la fuerza, que yo no utilizo en mi hogar, en vez de una negociación en donde yo realmente me sentí que había salido ganando con mi hija. Y creo que esto es importante porque los niños son personas igual que los adultos y como yo dije, en todo se puede negociar. Entonces, por supuesto, lo importante es saber, digo, en casi todo se puede negociar, lo importante es saber en lo que no se negocia y una vez uno está claro de eso, las herramientas son similares. Valorarlos, escucharlos, comunicar claramente, enfocarnos en los objetivos y ganar, ganar. Al final, mi hija y yo ganamos ese día cuando ella se fue a lavar y estaba más limpia, pero no se dio un baño completo que le diera frío. Entonces, saliendo del ámbito personal, que aún ya varios ejemplos que ojalá les sirva para pensar en los suyos, la negociación también está muy presente en el ámbito profesional. Desde la negociación antes de que te contraten, tu salario, las vacaciones, los tiempos con tu jefa, con los compañeros y equipos de trabajo para definir las entregas. Se debe asumir que todo es negociable. Olivia Jaras, que es una coach internacional específicamente para temas de equidad salarial, sugiere que no se piense solamente en el sueldo cuando se piensa en qué es lo que se negocia en el ámbito laboral. Se tienen los beneficios, las vacaciones, la opción de horarios flexibles. Eso a veces es hasta más importante que negociar una mejora de sueldo. Entonces, recuerden, casi todo es negociable. Ahora transportémonos al sector público. Y bueno, aquí esta soy yo en dos espacios de negociación distintos en mi tiempo en el gobierno. Y lo que les puedo decir es que en mi experiencia en el gobierno se negocia pues
hasta más que tal vez en otros ámbitos profesionales. Cuando estás en el sector público no solamente estás negociando por ti misma y por la institución que tú representas, sino también a veces por cientos o miles de ciudadanos, por sectores vulnerables que representas y por supuesto si estás en el servicio exterior, entonces estás negociando por tu país. Para darles algunos ejemplos de mi día a día cuando estuve en el sector público. Yo empezaba por negociar con mi equipo inmediato y mi asistente para agendar menos tiempo de reuniones, más tiempo para producir, por ejemplo. Con todos los distintos equipos que manejaba, me sentía en una constante negociación para fijar productos, plazos, resultados. Yo sí tenía muy claro que era siempre más efectivo para todos sentarnos en la mesa, escucharnos y llegar a una propuesta en conjunta que simplemente fijar metas y plazos de una manera unilateral, porque si yo hacía eso, entonces las otras personas que tenían que participar del trabajo no se sentían parte del proceso. En cambio, cuando eres parte de una negociación, todos se sienten que ganaron y eso los motiva a seguir. Entonces no se trata de nuevo de esas amenazas o de esas condiciones, sino de que todos se sientan que en equipo llegan a propuestas y soluciones que entonces de manera colaborativa van entonces a alcanzar. Vamos a salirme de mi trabajo interno en el Ministerio de Gobierno, porque obviamente me tocaba lidiar con muchas instituciones distintas, me tocaba negociar con mi jefe, que llegó a ser el presidente de Panamá. Todos los temas de política pública que uno trabajaba se tenían que negociar de cierta forma. Yo recuerdo que cuando entraba en el despacho del presidente para una reunión bilateral, yo me sentía que yo estaba entrando en una negociación formal y yo así me preparaba, aunque obviamente no lo fuera, era muy informal, pero así me tenía que preparar, así teníamos que escucharnos y así teníamos que pensar en las opciones. Y aquí sí quisiera hacer un paréntesis muy importante, ya lo mencioné con el ejemplo de mi hija, pero especialmente en todo, pero muy particularmente ahora que ustedes están en el sector público. Parte de saber negociar es estar muy clara sobre lo que no se negocia. Eso es lo principal. Tienen que empezar por ahí. Y eso yo lo hice cuando estuve lo hago siempre, pero lo hice obviamente cuando estuve en el gobierno y lo dejé saber. No pueden ser muchas cosas, pero yo sí tenía como muy claras los temas que no negociaba y eso es importante dejarlo saber a su equipo, a sus superiores, a sus subalternos, a los equipos de trabajo por igual, lo que uno no negocia, porque entonces se sabe que esos temas no se tocan y si se tocan, pues puede ser que haya pues alguna, obviamente, alguna otra consecuencia. En mi caso, yo tenía tal vez 2 temas que no eran negociables y que si me los pedían negociar, yo hasta ahí creo que iba a llegar mi servicio en el país. Entonces, de nuevo, es importante que piensen sobre lo que no se negocia. Algunos ejemplos, por supuesto, son derechos. Los derechos humanos no se negocian. Los principios éticos, la transparencia. Esos son algunos ejemplos, pero hagan ese ejercicio en su entorno laboral y háganlo, déjenlo saber a las personas con las que les tocaría negociar temas complejos. Y de ahí entonces, casi todo lo demás sí es negociable. Finalmente, para cerrar un poco la experiencia mía en el sector público y negociando, yo les puedo decir que todos los temas que yo trabajé y avancé fueron productos de una negociación. Siempre me sirvió para superar los obstáculos que encontraba y para lograr esos resultados positivos de los cuales me siento más orgullosa. Algunos ejemplos, empezando por huelgas de hambre con personas privadas de libertad, que algunas personas tildarían de nuevo, eso no es un contexto negociable, pues yo sí lo veía como un tema. Tal vez no les decía a ellos que estábamos negociando, pero era un espacio en el que ellos podían ganar algo y nosotros también. Entonces había que escuchar, había que entendernos y había que sacar algo positivo para ambas partes. Tuve muchos proyectos en el gobierno, interrupciones de proyectos grandes de construcción de centros penitenciarios, demás, que se paraban y tenía que volverme a sentar con el equipo en la mesa, casi que renegociar contratos y de nuevo, el verlo como una negociación en lo que ambas partes se podían beneficiar siempre me fue muy, muy importante.
Entonces, vamos a pasar a hacernos algunas preguntas que creo que son muy relevantes. De nuevo, un poco con la introducción que les hice. ¿Por qué es esto de que las mujeres no negociamos tanto? O sea, ¿por qué se dice y qué es lo que está detrás? Bueno, empecemos por que las mujeres no negociamos tanto o tal vez no se ve que estamos negociando tanto porque no estamos tanto en puestos de poder. Esto ustedes probablemente ya lo saben, hay algunas estadísticas ahí importantes, hay muchas más preocupantes, que reflejan el nivel de representación de las mujeres en puestos importantes en nuestros países. En solo 22 países hay jefas de Estado de Gobierno, en 199 países nunca han sido presididos por una mujer, apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más de la representación de las mujeres. Solo el 25% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres y en 133 países solo el 36% de los cuerpos deliberativos locales son mujeres. Entonces, puede ser que no es que no negociemos, sino que simplemente no estamos en tantas situaciones a donde se negocia. La otra pregunta sería, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres al negociar? Hay situaciones que las mujeres vemos como no negociables cuando un hombre las califica como sí negociables. Un ejemplo perfecto de esto que estoy segura que han escuchado en el mundo laboral es el tema de pedir un aumento de sueldo. Esto ha sido requete estudiado, hay muchos esfuerzos por reducir esa brecha salarial en el mundo. Y tal vez es algo que en el sector público no se ve tanto, porque tal vez no hay tanto espacio como en el sector privado para negociar remuneración. Pero creo que es un ejemplo importante y anecdóticamente hay muchas mujeres en puestos de poder en el sector privado especialmente que cuentan que al llegar a esos puestos se dieron cuenta de las diferencias radicales entre la frecuencia con que hombres y mujeres negocian aumentos salariales. Y no nada más aumentos salariales, todo lo que puede tener que ver con reconocimiento de trabajo. Por ejemplo, pedir una oficina más grande. Es algo que aparentemente los hombres hacen más que las mujeres. Estudios indican que una mujer que no negocia su salario inicial en su primer trabajo podría estar renunciando a un promedio de entre $7,000 americanos el primer año y podría perder entre 65,000 y $1,000,000 en el transcurso de una carrera de 45 años. Eh, las cifras de ONU Mujeres indican que a nivel mundial las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Y por supuesto que la diferencia salarial no se debe exclusivamente ni mayormente a que las mujeres no negocien salarios, pero sin duda esto es uno de los muchos factores. En el mundo familiar, también lo de no identificar tantas situaciones negociables se puede traducir en no negociar una carga de trabajo de hogar equitativa, no lograr la participación de la pareja en la crianza o no participar en decisiones financieras importantes. Entonces, de nuevo, tal vez la misma situación que se ve como negociable para otra persona, no lo vemos como negociable y se trata de poder identificarlas. Entonces, por esto es que yo les decía hace un rato que es muy, muy importante pensar en su entorno personal. Yo creo que empezando por ahí es lo más importante y identifiquemos esas situaciones en esos espacios en los que podríamos estar negociando. Entonces, porque esto es una técnica de mejorar. En los ambientes donde nos sentimos más cómodas, si ponemos atención y empezamos a practicar, como por ejemplo con una pareja, su mamá, algún hijo, eh, hermano, lo que sea, esa práctica se vuelve más natural. Entonces se empieza a convertir en más fácil identificar situaciones negociables en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo, por supuesto, lo profesional, donde estamos ejerciendo liderazgo. Otro estudio que vale la pena mencionar que dice que no es que los hombres sean mejores que las mujeres negociando, sino que hay ciertos tipos de negociación que crean ventajas o desventajas para las mujeres. Por ejemplo, que a las mujeres les suele ir mejor en ambientes competitivos, que a los hombres les suele ir mejor en ambientes competitivos y a las mujeres cuando están negociando por otras personas.
Las mujeres sentimos un sentido de responsabilidad cuando representamos intereses de otros y eso nos puede beneficiar al momento de negociar. Esto está relacionado con la idea de que las mujeres muchas veces ponemos las necesidades de otros por encima de las nuestras. Entonces, es un punto importante para que tomen en cuenta porque especialmente en el sector público, no solamente se negocia eh, por uno mismo, sino por otros, como les había dicho, a veces personas que no tienen voz, poblaciones vulnerables. Y es importante que pongan atención a si en esos contextos a donde están representando esos otros intereses, entonces les va mejor y aprendan lecciones que pueden entonces aplicar en otros momentos. Otra pregunta es si es que las mujeres no somos asertivas o cuando somos asertivas, las reacciones de las personas con las que estamos negociando son negativas. Esto hay de nuevo diferentes teorías, hay dos que se contraponen. La primera sugiere que las mujeres están en desventaja porque no son lo suficientemente ambiciosas o asertivas y entonces es menos probable que pidamos cosas en un primer lugar. La segunda teoría sugiere que cuando las mujeres se involucran en una negociación asertiva, se enfrentan entonces a reacciones negativas, porque las personas piensan que no es apropiado que estemos comportándonos de una manera asertiva, que muchas veces se tilda de agresiva, simplemente porque son mujeres. De nuevo, estereotipos por todos lados. Un estudio reciente desde la perspectiva de psicología aplicada concluye que la segunda teoría, o sea, que el hecho de que es lo asertivo en nuestro comportamiento lo que causa una reacción negativa, que es lo más preponderante en las negociaciones. En este estudio en particular se examinaron más de 1000 ejercicios de negociación y se encontró que las diferencias en resultados solo se daban en las situaciones cuando las mujeres se sentían que tenían una alternativa muy fuerte en la negociación. Y esa alternativa muy fuerte las llevaba a comportarse de manera muy asertiva y ese comportamiento entonces ocasionaba una reacción negativa con la otra persona que estuviera negociando, ya sean mujeres u hombres. Así que una conclusión puede ser que esa actitud tan asertiva, entonces lo que lleva es a simplemente una reacción negativa que entonces para la negociación y no la permite seguir. Entonces no es porque no estemos negociando de manera efectiva, sino porque lamentablemente hay tantos estereotipos que entonces marcan la negociación. Es algo que debemos de tener muy presente. También de una línea muy similar está la idea de que a las mujeres se les penaliza cuando negocian por ellas mismas. Hay estudios que concluyen que tanto los hombres como las mujeres estamos menos interesados a veces en trabajar con mujeres que negocian su salario. Así que, de nuevo, prestar atención a eso también. Y se ha encontrado hasta que las personas pueden estar más propensas a mentir en negociaciones cuando la contraparte es una mujer. Por supuesto, estas diferencias en estos resultados, que todos tienen que ver con estereotipos, con discriminaciones sistemáticas que pueden existir, no se encuentran solamente definidas por temas de género, sino también, por ejemplo, por temas de raza. O sea, que hay un temas de discriminación importantes para que tengan presentes. Entonces, para cerrar esta sección sobre las diferencias entre las mujeres y los hombres al negociar, las que pueden existir, les comparto el ejemplo de la famosa actriz Jennifer Lawrence, de 30 años, estoy segura que han visto en alguna película, que ha sido la segunda actriz más joven en ganar un Oscar a Mejor Actriz. Y hace muy poco escribió un ensayo sobre la remuneración en Hollywood, que generó mucha discusión acerca de cómo y con qué eficacia las mujeres negocian. Ahí lo pueden leer. Ella recordaba sentirse enojada por no haber negociado un salario más alto y darse cuenta de que había sido una mala negociadora porque se dio vencida demasiado pronto. Y dijo que sabía que esa decisión había sido influenciada por ese deseo de caer bien, lo cual se dio cuenta que a los hombres no les importaba tanto. Esto es de nuevo, esto es una anécdota de ella analizando su entorno y analizando un entorno muy particular, pero creo que el hecho de que alguien que nosotros tendemos a pensar, ¿saben? Personas en situaciones de poder, igual se dan cuenta de estas diferencias al momento de negociar entre tal vez las mujeres y los hombres. Entonces vamos a pasar a
la última pregunta de esta clase, que es, ¿por qué es tan importante que las mujeres negocien? ¿Ok? Y empezamos de nuevo por lo que ya les había mencionado. Se requieren más mujeres en puestos de liderazgo y en puestos de liderazgo se requiere negociar. Como mujeres líderes lo sabemos, por las mismas razones que requerimos más mujeres en puestos políticos y de liderazgo en la vida política y pública. Somos la mitad de la población, nuestra participación en pie de igualdad es fundamental para alcanzar el desarrollo y la justicia. Eso no es debatible. Em, pero como algunos de los datos que ya les mencioné lo demuestran, la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo, aunque haya habido avance, ha sido muy lento. Entonces, algunos de los procesos más importantes de resolución de conflictos y de transformación en nuestras sociedades, dentro y fuera de nuestros países, a nivel internacional también, requieren negociar. ¿Okay? Asimismo, el proceso de construir políticas públicas, como les mencioné en mi experiencia personal, se beneficia de la negociación y concertación entre los distintos actores, quienes representan intereses muy diversos. Aquí les doy un ejemplo de mi experiencia en el sector público. La negociación, como yo les mencioné ya, era un requisito constante en todos los procesos de reforma que impulsábamos. El mejor ejemplo de un cambio que yo logré fue legislar una carrera penitenciaria. En el Ministerio de Gobierno teníamos todo el tema de penitenciario, que además ha sido el tema que probablemente yo más le he invertido en mi profesión, o sea, la situación de las personas privadas de libertad desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, yo sabía, entrando al gobierno, que lo primero que yo necesitaba para lograr cualquier cambio en las cárceles de mi país era tener un servicio público que funcionara, porque sin eso ningún cambio se sostenía. O sea, yo necesitaba personas capaces, educadas, íntegras, no corruptas, que estuvieran manejando y administrando los cambios que yo sabía que era tan importante implementar. Entonces, cuando yo entré en julio, y yo pensé que para diciembre yo tenía listo la legislación para presentarla al Congreso. Fue 2 años, más de 2 años después que lo logramos. Lo logramos, pero fue un proceso constante de negociación. Y aquí yo negocié con actores que no pensé que iba a tener que negociar. ¿Ok? Yo negocié, por supuesto, con los custodios penitenciarios, muchísimo. Negocié también con muchos funcionarios que ni siquiera iban a entrar a la carrera, pero que también me di cuenta que era importante escuchar su opinión y sentirse que ellos también eran parte del proceso. Por supuesto, negocié con el Ministerio de Economía y Finanzas, probablemente mis negociaciones más complicadas por el presupuesto que podía requerir ese tipo de cambios. También con el gabinete ministerial para explicarles la importancia, por qué esto era importante para el país, porque a veces, de nuevo, las cárceles no son prioridad. Entonces, eso también era parte de una negociación sin que se tildara así. Con los legisladores, por supuesto. Y después de aprobada ya como ley, tuve que pasarme negociando, por eso les digo, tal vez con personas que uno no se imaginaba, dentro de mi misma institución, dentro del mismo ministerio de gobierno, para lograr implementarla. Se encontraba resistencia en todos los pasos. Entonces, yo me sentía en una negociación constante en donde tenía que explicar de nuevo, nuevamente la importancia y nuevamente las razones por las cuales se debía implementar esta legislación que para mí era realmente uno de los pasos más importantes que se había dado una reforma penitenciaria en nuestro país en tanto tiempo. Entonces, de nuevo, como ejemplo, ustedes tendrán muchos que puedan pensar y analizar, pero en los puestos de liderazgo se requiere negociar y necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo. Así que las mujeres nos tenemos que sentir que sabemos negociar, que somos efectivas en la negociación y por supuesto que estamos negociando en todas las situaciones que son negociables. ¿Okay? Entonces, más allá del tema de que la negociación es muy importante en puestos de liderazgo, las mujeres aportamos a la negociación temas muy relevantes. Como a modo de herramientas, tenemos la capacidad de escuchar. Y yo aquí no voy a comparar, yo no estoy haciendo una comparación entre mujeres y hombres, yo simplemente estoy diciendo, las mujeres escuchamos con los oídos, ojos, el corazón,
nos gusta escuchar, y eso es una herramienta importantísima en la negociación. También lo es la flexibilidad, aceptar cambios. Tenemos que poder ser flexibles, así como lo somos en todos los aspectos de nuestra vida, también en la negociación. También tenemos capacidad de manejar varias cosas a la vez, que es importante a veces en las negociaciones cuando hay muchos intereses diversos y muchas prioridades que atender. Y también tenemos una tendencia a abogar por temas de interés social, como la salud y la educación, tal vez porque lo sentimos más cerca, pero esa voz es muy importante en las negociaciones. Y finalmente, tendemos a no recurrir a la violencia para resolver los problemas. Un estudio global demuestra que las mujeres en posiciones de autoridad tienden a resolver la crisis sin recurrir tanto a la violencia y que su inclusión entonces lleva a reducción de la violencia armada y la gestión de conflictos. Este mismo estudio eh, eh, concluyó que las mujeres son recursos invaluables cuya participación mejora la asistencia humanitaria, el mantenimiento de la paz y la recuperación económica. Se les considera a las mujeres no tan amenazantes a veces que los hombres, esto es lo que dice el estudio, y entonces puede aportar una gran ventaja en las relaciones comunitarias. Yo les voy a pasar una bibliografía con todas estas referencias para que las puedan revisar. Y finalmente, más allá de lo que se aporta a la negociación en sí, tenemos que tener muy presente que también cada vez que negociamos las mujeres, ayudamos a reducir esa brecha que hay, esa desigualdad, inequidad de género. Mientras más negociamos y mejor lo hacemos, más podemos acelerar esa eliminación de esas desigualdades. Y aquí les comparto las palabras de Laura Chinchilla, que fue la primera presidenta de Costa Rica, como probablemente muchas sabrán. La pueden encontrar en YouTube, también se las pasaré, de Mujeres en el Mapa. Ella comparte dos razones principales por las cuales es importante tener a mujeres en el poder. Ella dice, primero, porque cuando estamos en el poder tenemos la posibilidad de cambiar la manera en la que se ejerce el poder. Esto se logra creando condiciones que surgen producto de la naturaleza misma de las mujeres. Eh, Crear más espacios de diálogos, trabajar de forma colaborativa. Chinchilla explicó que podemos aportar mayor integridad a la política, una mejor percepción de esta y lograr un llamado más profundo a los problemas sociales en nuestros países, que era lo que les mencionaba. Entonces, lo segundo que propone Chinchilla es que podemos impactar realmente las condiciones de otras mujeres porque traemos a la agenda política muchas de las problemáticas que preocupan a las mujeres a diario. Entonces, eh, es importante que pensemos que con las negociaciones no solamente estamos tal vez avanzando el tema específico, sino que también podemos estar aportando algo más macro en temas de justicia y de equidad. Entonces, para, para finalizar, y que va con el tema de la importancia de las mujeres en las negociaciones, les presento un caso de estudio. Lo voy a presentar a nivel general y después lo voy a presentar a nivel específico para la región. Y es la participación de las mujeres dentro de los procesos de paz. Esto es algo que ha sido estudiado bastante, por eso sirve como caso de estudio. Algunos datos, por ejemplo, es que en los últimos 30 años las mujeres solo han constituido el 2% de los mediadores, el 8% de los negociadores y el 5% de los testigos y signatarios de todos los procesos de paz en el mundo. Esto ha llevado a que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diga que las mujeres no pueden seguir siendo excluidas de los procesos de paz simplemente porque no van a la guerra, porque no están al frente de la guerra. Dice, y cito, nuestra continua tolerancia por el reconocimiento limitado del conocimiento y la experiencia de las mujeres es vergonzosa. Cierro comillas. Entonces, es un tema que está sobre la mesa. Aquí les muestro una tabla que es un extracto de un estudio de ONU Mujeres sobre la participación de mujeres en los procesos de paz. Como verán, el porcentaje es mínimo y nunca pasa de una tercera parte en comparación a los hombres. Sin embargo, cuando las mujeres participan, el impacto de la participación femenina en las negociaciones de paz ha sido importante, como lo ha tildado las Naciones Unidas, con tal vez una posibilidad de que el acuerdo dure más de 15 años, aumentada en un 35%. Entonces me encantó esta cita
de un informe del Instituto Nacional para la Paz, titulado Reimaginando la Paz. Y es que si es solamente poner fin a la violencia, ok, entonces las mujeres tal vez no tenemos que participar. Pero si lo que queremos es construir la paz, tenemos que ser parte de eso. Aquí los dejo con un video de las Naciones Unidas que muestra esta importancia, pero piénsenlo a nivel de todos los procesos, no nada más los de paz. Comme vous le savez, la plupart du temps, quand on parle de la contribution des femmes dans le processus de paix dans notre pays, on fait toujours allusion à la sensibilisation. Or, en réalité, le rôle de la femme doit aller au-delà de la sensibilisation. Les femmes ont le potentiel nécessaire pour s'engager dans la facilitation, pour s'engager dans les négociations, pour s'engager dans les plaidoyers, même au niveau politique. We have seen through the high revitalization forum process that the moment women came together with one voice, they have been very powerful in terms of really moving the different positions. On veut conscientiser les femmes. Vous voyez, il y a des femmes valables. À l'Assemblée nationale, les femmes ne sont pas du tout représentées au poste ministériel. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays, il y a des femmes qui peuvent faire l'affaire. Imaginez-vous un monde où la femme est autonome. Autonomiser la femme, c'est autonomiser l'humanité. Ahora, en nuestra región tenemos un muy buen ejemplo con Colombia de un proceso de paz en el que las mujeres han tenido participación importante, que creo que deja lecciones para todos en los procesos de negociación. Y no son lecciones solamente para la región, sino para el mundo. Un poco de contexto, como tal vez sepan, los acuerdos de paz de Colombia, después de 50 años de conflicto armado con la FARC, han sido reconocidos como un proceso histórico y de un ejemplo de participación igualitaria de mujeres en negociaciones de la región, que volcó la mirada de la comunidad internacional. Hay dos puntos importantes a resaltar. El primero fue que hubo un muy alto porcentaje de participación de las mujeres en los diálogos regionales y nacionales. A ver, llegó a ser 33%, pero eso es en comparación, por ejemplo, con un 13% en El Salvador en 1992. A pesar de este nivel de participación, y aquí les invito a que hagan un ejercicio después que se acaba esta clase, pueden poner en Google o en YouTube imágenes o videos sobre los acuerdos de paz en Colombia, y van a ver a muchos hombres en las imágenes y van a ver a pocas mujeres. Menos del 3% de las mujeres fueron reconocidas como mediadoras signatarias de los acuerdos, pero sigue siendo un acuerdo de paz que otorga beneficios
por igual a las mujeres, incluido a las víctimas de los conflictos armados por delitos sexuales. Segundo punto es la creación de una subcomisión de género, que estuvo a cargo de entonces incorporar de manera transversal los asuntos relativos al género en la agenda, con medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres en Colombia. Entre ellas, algunas que puedo mencionar son el reconocimiento de las organizaciones de mujeres rurales para promover el acceso y uso de tierras improductivas por parte de las mujeres, las medidas para fortalecer las organizaciones y participación política y social de las mujeres, la creación de programas formativos para cuerpos de seguridad sobre la protección de las mujeres, creación de guarderías infantiles, rurales, para poder facilitar el acceso a oportunidades laborales, y un grupo de trabajo de género para la definición e implementación de las medidas de reparación colectiva. La participación de las mujeres en los acuerdos de paz de Colombia llevó a una experta en género de la Unión Europea, Mara Marinecki, a decir que Colombia se convirtió en un ejemplo para el mundo, porque las mujeres colombianas lograron ponerse en la primera línea de todos los esfuerzos para incluir a las mujeres como debería ser en el caso de toda mediación o intento de negociación, con un papel igualitario, con una contribución total y con una capacidad total de decisión. Lo lograron las colombianas, dice esta experta, y se han ganado su lugar justamente en la historia. Como dije, por supuesto, y como se refleja en números más allá de procesos de paz, ha habido avances, no estamos ahí todavía en un lugar justo y de igualdad, pero creo que este ejemplo de la labor de las mujeres en los procesos de paz nos debe ayudar a entender la importancia de que las mujeres participen en todos los procesos de negociación y de construcción de políticas públicas. Si no, no van a reflejar ni las necesidades reales de la sociedad y de nuestros países, ni tampoco va a responder con las soluciones apropiadas. Entonces, es al incluir esos puntos de vista y necesidades que se respetan más los derechos, se responde mejor a las necesidades de la población y vamos caminando hacia un mundo más justo. Para concluir, les pido que entre finalizar esta clase y la próxima, donde vamos a discutir más herramientas, pongan atención a sus espacios de negociación, a sus situaciones en las que negocian, la frecuencia en la que lo hacen y la efectividad que sienten que tienen. Ese es el reto que les pongo. Lo importante es poner atención y poder identificar qué están haciendo bien y qué podrían hacer mejor. Y estoy segura de que van a darse cuenta de que negocian mucho más de lo que pensaban, con mejores resultados. Así que manos a la obra y hasta la próxima clase. Muchas gracias.